Familia y amigos, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días a la hora en la cual usted esté escuchando este audio. Esperando que sea de gran bendición para usted estos minutos que vamos a compartir y el tema que vamos a estar estudiando en este momento. Seguimos con nuestro estudio de la teología de la familia. Estamos en la primera unidad y hoy estaremos compartiendo la penúltima clase de esta unidad. Estaremos hablando acerca de la lección número 11, la cual se titula Recuerdos de la adoración familiar. Cuando nosotros pensamos, cuando nosotros hablamos acerca de la adoración familiar, es bueno tener referencias y estar seguros y estar muy convencidos que estos recuerdos de la adoración familiar quedarán en el corazón de nuestros hijos. Podemos nosotros muchas veces tener momentos muy hermosos y muy agradables porque salimos de vacaciones, porque estuvimos mirando alguna serie, la televisión o alguna película en particular. Todo esto es muy importante, debido a que nuestra vida está conformada por recuerdos. Recuerdos agradables y recuerdos no tan agradables. Una de las ventajas es que usted y yo tenemos toda la capacidad de producir los recuerdos que van a estar en nuestros hijos. Muchas veces por nuestra inexperiencia, en ocasiones por no poder controlar nuestro carácter o a veces por hablar sin pensar, creo que a todos nos ha pasado en algún momento, estamos dejando huellas en nuestros hijos que no son muy agradables. Sin embargo, todos tenemos la capacidad también de crear recuerdos agradables y recuerdos que fortalecen y ayudan a la vida de nuestros hijos. Yo le invitaría de verdad, con toda la sinceridad y con todo el amor que el Señor pone en nuestra vida, que usted haga por un lado esos recuerdos que no le están ayudando en nada. Y también estoy seguro que en algunas ocasiones, como todos los padres, usted ha llevado a cabo acciones o ha dicho palabras que han herido a sus hijos. Pero sabe, yo estoy también convencido que los buenos recuerdos son más fuertes que los malos recuerdos. La labor que usted hace por sus hijos, aunque muchas veces ellos no se lo digan, le están dando un buen puntaje, si lo quiere ver así, aunque no estamos trabajando ni sirviendo ni amando a nuestros hijos por calificaciones ni por ganarnos su aprobación. Lo estamos haciendo porque los amamos. Pero sí, cuando usted empieza a considerar las veces que se ha equivocado y pone en la balanza de su vida y en la vida de sus hijos los momentos también agradables que han vivido, estoy completamente seguro que sus pequeños, o quizá ya no tan pequeños, recuerdan con más amor, con más cariño y se aferran a esos momentos agradables que pasaron juntos. Entonces hagamos de la adoración familiar, hagamos de nuestro altar familiar, hagamos de nuestra búsqueda de Dios un recuerdo agradable. Buscar al Señor no tiene que ser algo cansado ni algo aburrido, ni tampoco algo rígido como si estuvieran en un servicio militar o haciendo todo a la fuerza. Tristemente, muchos pastores, líderes y maestros de la palabra de Dios han creído que se tiene que forzar la voluntad y llevar a un punto donde no puede haber alegría al estudiar la palabra de Dios. Pero esto no es así. Jesús enseñaba la palabra de Dios de tal manera que los niños querían estar cerca de Él. El público de Jesús no solamente abarcaba a los adultos, sino también a jóvenes, adolescentes y a niños. Porque había una manera de conectar, no entretenía, pero enseñaba la palabra de Dios de una manera tan clara, tan eficiente y de una forma tan contundente que las personas deseaban estar con Dios, deseaban estar con Jesús, tanto las personas grandes como las pequeñas. De la misma manera, usted y yo podemos provocar en nuestros hijos, podemos poner en ellos la manera y la forma en la cual podemos crear recuerdos que agraden a Dios y que agraden también a la vida de nuestros pequeños. Que ellos puedan encontrar y puedan sentir que son importantes porque están siendo tomados en cuenta. Y en esta hora me gustaría compartir con usted 12 recuerdos que maneja John Paton. No sé si alguna vez ha escuchado usted hablar de John Paton. Permítame decirle quién fue John Paton. John Paton, así es el nombre de él, un escocés, que nació en 1800 y murió en 1907. Este hombre fue un misionero que trabajó en las islas de los caníbales y que sirvió sembrando la palabra del Señor y compartiendo el mensaje a multitudes de personas.
Y este hombre, en uno de sus sermones, habla acerca de los recuerdos que él tenía o de los recuerdos que él tuvo en su corazón y en su mente de su infancia. Y los recuerdos que más marcaron su vida y su corazón fueron los tiempos devocionales que su padre dirigía. Quizá usted piensa, pero es que yo no tuve la oportunidad de tener un padre cristiano, o yo no soy alguien que tiene tanta fe en el Señor. Lo que sí quisiera recordarle es que usted tiene toda la capacidad de fomentar y de poner y de procrear un ambiente donde la armonía del Señor y donde la guianza del Señor sea palpable. Nunca es tarde para empezar. Todos nos equivocamos. Vuelvo a repetir, repito una vez más esto. Todos nos equivocamos y hemos tomado decisiones equivocadas. Pero nunca es tarde para volverse al Señor, pedirle perdón y rendirnos completamente a Él para obedecerle y para seguirle. Génesis capítulo 5, versículo 24 nos habla acerca de un hombre llamado Enoc. Enoc fue bueno delante del Señor e íntegro con su familia y caminó fielmente con Dios. Y dice la palabra del Señor que un día el Señor se lo llevó sin conocer muerte. El padre de John Paton tenía esta frase: Señor, si Enoc caminó contigo, ¿por qué no habría de hacerlo yo? Y este hombre tomó como una meta, como una prioridad, el desafío de llevar a sus hijos en adoración al Señor. Este hombre tenía el anhelo de servir a Dios de tiempo completo como pastor. Sin embargo, comprendió que la gracia de Dios lo había capacitado para otras cosas. Y lo que él hizo, empezó a vertir todo el hambre, el deseo de servir en su casa y pastorear a sus 11 hijos. Este hombre también estaba sujeto a un pastor y recibía la instrucción de alguien que estaba preparado para servir al Señor en su llamado y también en su pasión y vocación siendo obediente a Dios. Es muy importante tener en cuenta esto. Usted tiene el deseo de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Pero si usted está en una iglesia donde no se está enseñando la palabra de Dios, donde solamente se habla de las experiencias del pastor o donde solamente se escucha la arrogancia o la soberbia de un hombre o una mujer, entonces debemos de tener cuidado. Porque lo que usted estará dándole de alimento a sus hijos es lo que estará leyendo en la palabra de Dios, pero también este alimento se complementa con lo que usted escucha en la iglesia a la que pertenece. Como lo he hecho o lo he dicho en otras ocasiones, le recomiendo buscar una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, una iglesia donde el Señor Jesús sea el centro y donde el Evangelio sea el mensaje que se predica. No son las experiencias de su pastor lo que le van a ayudar a crecer en su fe. Es lo que usted aprenda de la palabra de Dios y guiado por un pastor que ame al Señor. De esta misma manera, el papá de John Paton, este hombre ansiaba que sus hijos conocieran a Dios. No se conformaba solamente con el sermón del domingo, sino que también llevaba a sus hijos de la mano diariamente en la adoración personal. El primer recuerdo que escribe John Paton en este libro llamado Una teología de la familia, él dice: recuerdo siempre el cuartito de oración, donde se escuchaba el clamor de mi padre por sus hijos y por la comunidad. John Paton dice que ellos vivían en una humilde casa y que dentro de esa casa había un cuartito, un pequeño cuarto de madera, en donde su padre se encerraba a platicar con Dios y ellos escuchaban cuando él clamaba y decía: Señor, rescata a cada uno de mis hijos, dales pasión por tu palabra, Señor, que ellos te sirvan, Señor, que cada uno de ellos sea tu siervo, Señor, enséñales a amarte, Señor, úsame para yo poder amarlos, úsame para yo poder enseñarlos, úsame. Esta era la oración que John Paton siempre recordaba de sus padres. Dice él, siempre escuchaba este clamor de un padre por sus hijos y también oraba por toda la comunidad en la que vivían. ¿Qué importancia es esto? Sea que usted sea hombre o mujer, usted es el padre de familia o la madre de familia, quien está a la cabeza del hogar. Es muy importante que nuestros hijos sepan, recuerden que estábamos orando por ellos. La oración del justo, obrando eficazmente, dice la palabra de Dios, puede mucho. Usted nunca tenga el temor de doblar sus rodillas y que sus hijos escuchen la bendición que usted está haciendo por ellos. Dice John Paton en su segundo recuerdo, dice: con esto mi padre consiguió convencer a la familia que deberíamos orar 2 veces al día.
por la mañana y por la noche. Y a partir de ese momento, porque esta era una práctica que el padre de John Paton tenía desde los 17 años, y al contraer matrimonio, él empezó también a fomentar en sus hijos como una herencia para siempre, orar en la mañana y orar por la noche. John Paton dio su vida para el Señor, pero él dice que lo que guardaba en su corazón era ese momento cuando oraban en familia por la mañana y por la noche. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a la oración? ¿Cuántos momentos estamos apartando en el día para poder platicar con Dios? Yo le recomiendo que tome un momento en la mañana al iniciar el día o al terminar el día para clamar al Señor juntos como familia. Ahora, es importante conseguir o convencer, no a la fuerza, sino a través de un ejemplo de amor, de paciencia, de mansedumbre y de servicio. El tercer recuerdo que dice John Paton, dice él: cada vez que mi padre oraba en la mañana y en la noche por nosotros, cada vez que orábamos juntos, sabíamos y palpábamos, era como mirar cayendo una dulce bendición sobre cada uno de sus hijos. John Paton dice: cada vez que mi padre oraba, podíamos sentir la bendición de Dios sobre nuestras cabezas. ¡Qué maravilloso es esto! Iniciar el día clamando al Señor y con la certeza de que su bendición está sobre nosotros. El siguiente recuerdo, dice John Paton: no había prisa, no había negocio, no había problema o tristeza o visitas que impidieran llevar a cabo esta adoración. Este era un gran ejemplo para nosotros. Él dice: cada vez que había alguien en casa, cada vez que enfrentábamos un problema, cuando había un negocio que atender o cuando algo sabíamos que habría de quitarnos mucho tiempo, no era impedimento para que buscáramos al Señor juntos. El siguiente recuerdo, dice John Paton: nunca se nos enseñó que ir a la iglesia era un castigo. Al contrario, era un gran gozo para cada uno de nosotros. Eso es algo muy importante, padres, que debemos de considerar. Cuando usted piensa que el castigo que se merece su hijo es llevarlo a la iglesia, entonces sus hijos siempre van a estar mirando a la iglesia como un castigo y no como una bendición. Cada vez que sus hijos se portan mal y usted le dice: te voy a llevar a la iglesia, les está mostrando que la iglesia es un castigo y no una bendición. Evite esta práctica tan dañina. Haga por un lado estas ideas. John Paton refuerza esto y dice: nunca se nos enseñó que ir a la iglesia era un castigo, sino que era un gran gozo el ir a la iglesia. El sexto recuerdo que comparte John Paton es esto: íbamos a la iglesia llenos de hermosas ansias en nuestro espíritu y con nuestra alma expectante en Dios. Dice él: yo recuerdo que mi padre, juntamente con otros aldeanos y con otras personas que vivían en el mismo lugar y que íbamos a la iglesia, íbamos con una sencillez de corazón. Había una ansiedad en nuestro espíritu por recibir la palabra de Dios y también nuestras almas estaban expectantes de lo que Dios habría de hacer y de lo que Dios habría de decir. Si usted es pastor o es parte de una familia pastoral, esta es nuestra responsabilidad. La gente llega a la iglesia no dispuesta a apoyarnos a nosotros. La gente llega a la iglesia hambrienta de Dios y con deseos de conocer más a Dios. Por lo tanto, nuestro mensaje, nuestro sermón, debe de estar cargado de Cristo y no de nosotros. Debe de ser un mensaje que inspire a las personas a buscar más a Dios y no a conocernos más a nosotros. Recuerda muy bien, pastor, que el propósito de la iglesia es dar a conocer a Cristo. Recuerda muy bien, pastor, que el centro del mensaje debe de ser Jesús y la palabra de Él y no nosotros. Estas personas, dice John Paton, yo recuerdo que íbamos a la iglesia llenos de hermosas ansias de espíritu y con nuestra alma expectante de lo que Dios habría de decirnos. El siguiente recuerdo de este gran misionero escocés, él dice: la fe se representaba en nuestra casa con una gran frescura intelectual. Mi padre, dice este misionero, nos enseñaba acerca de la palabra de Dios, no ofendiendo nuestra inteligencia, sino con una frescura intelectual. Cada palabra que él nos decía venía acompañado de algunas preguntas que nos llevaban a razonar, de algunas cuestiones, y nos permitía preguntar a nosotros. Esto es algo que usted y yo pudiéramos hacer con nuestros hijos.
permitir que ellos tengan sus interrogantes y que puedan hablar y puedan externar cada duda que tienen. Recuerde muy bien, padre de familia, Dios no se ofende cuando nosotros preguntamos algo acerca de Él. La duda viene acompañada de un deseo de conocer más de Dios, de crecer más en Dios. Y dice él, teníamos el siguiente recuerdo, dice este misionero, teníamos lecturas muy especiales de la Biblia cada noche del día del Señor. Él se refiere a cada domingo en el cual la gente después de venir del servicio llegaban y servían juntamente como familia y adoraban, y en las noches meditaban acerca de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, es que ya fui a la iglesia, ya escuché una predicación, ya es suficiente? Ellos usaban ese día para poder comentar acerca de lo que Dios decía y acerca de la palabra del Señor. Esto, dice John Paton en su siguiente recuerdo, estableció fundamentos en nuestra vida como rocas espirituales. Había muchas personas que hablaban de la búsqueda de Dios como un castigo y que eso los había alejado de la fe. Pero dice John Paton, para nosotros esto no era así. Era un momento agradable en el cual se estableció nuestra vida espiritual. El penúltimo recuerdo que él nos comparte es este. El día del Señor, el día que consagrábamos para buscar al Señor, no era un día aburrido, ni un día lleno de trabajo cansado, ni cargado. Era un día donde papá descansaba y pasábamos el tiempo papá, mamá e hijos disfrutando de la adoración al Señor y riéndonos, platicando de lo que el Señor había hecho y comentando de los sermones que habíamos escuchado. De vez en cuando leíamos una parte de un libro y nos reíamos todos juntos. Y esto provocó que 4 de los hijos de este hombre sirvieran al Señor plenamente y sin temor. Entre ellos, este hombre llamado John Paton, que trabajó o sirvió al Señor como misionero en todas las islas de Australia. Donde había un problema, donde los otros misioneros no podían entrar, este hombre vivió entre los caníbales, predicándoles la palabra de Dios, e islas enteras se entregaron a Cristo. Por eso es importante fomentar el altar familiar, porque estamos plantando y cimentando los pilares espirituales en nuestros hijos. Y el último recuerdo que este hombre nos comparte dice, leíamos en voz alta cada uno de nosotros. Leíamos en voz alta partes de la Escritura. Y entonces papá agregaba una enseñanza espiritual. Nos daba un pensamiento alegre acerca de lo que acabábamos de leer. Completaba este pensamiento con una ilustración o con una anécdota personal de él. De esta manera, los momentos de adoración quedaron en el recuerdo de este gran misionero y de todos sus hermanos. Mis amigos padres, mis hermanas, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para guardar un recuerdo en nuestros hijos? Hoy tú puedes tomar una decisión e empezar un altar de adoración a Dios. El fruto más grande que tú vas a tener es la fortaleza espiritual de tus hijos. Tú eres el héroe de tus hijos. Usted es la heroína de sus hijos. No permita que ellos tengan más admiración por un pastor o por un evangelista o por un ministerio que por usted. Recuerde, usted tiene toda la capacidad para instruir a sus hijos en el camino del Señor. Yo soy pastor, pero jamás he deseado que los hijos de otros hermanos admiren mi ministerio. Mi labor siempre ha sido que los hijos admiren a sus padres y que los padres comprendan que ellos son los héroes de sus hijos. Que nadie usurpe ese lugar. El Señor nos ha llamado a volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Usted es la pieza fundamental. Si hasta este momento usted no ha construido un altar familiar, no ha levantado en la mente de ellos una admiración por la forma en la cual usted les comparte su palabra, la palabra de Dios, entonces permítanos seguirle instruyendo y compartiendo de esto. El día de mañana estaremos estudiando la última lección de esta primera unidad, la adoración familiar. Y estaremos hablando acerca de consejos y acerca de alguna forma en la cual usted puede llevar a cabo el altar de adoración a Dios juntamente con su familia.
Pero le dejo con estos recuerdos. Vuelva a escuchar este audio, a mirar este video, compártalo y que esto le inspire a seguir adelante. Soy el pastor Benjamín Esquer. Comparte este recurso con todas las personas que usted considere posible. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.